Bienvenidos a Filosofía Fundamental. Buenas a todos y a todas, las personas que nos vayáis a ver por las redes. Voy a presentar lo más brevemente que pueda este encuentro semifortuito en el que estamos Óscar García Jaén, Carlos Sierra Lechuga y yo. Bueno, Carlos Sierra Lechuga necesita menos presentación porque, pues bueno, preside normalmente casi todas las actividades de filosofía fundamental, el seminario permanente de reología, numerosos cursos, etcétera. Y junto con él, pues unos cuantos estamos desarrollando una filosofía que llamamos reología, que también está más que presentada y más que definida, independientemente de que siga quedando mucho trabajo por hacer. Podéis bichear en la web las cosas publicadas, en YouTube, etcétera. Y Óscar García Jaén, pues un espontáneo que nos abordó en mitad de la calle, nos cogió así de la solapa. No, se apuntó, creo que ha sido este seminario permanente de reología, después de habernos estado, de habernos encontrado también por la web y tal. Y estamos terminando de convencerlo para que se una a nuestra secta, al grupo de reólogos. Personalmente le agradezco mucho a Óscar el rol crítico que ha tenido desde su inicio. Eh, que además muy bien acompañado de un montón de formación, tanto filosófica como científico-técnica, a la hora de decir, bueno, pero cuando decís esto tal, cuando decís esto cual, tal. Entonces, como que siempre he sentido que me venía muy bien que nos pusiesen contra las cuerdas en una serie de asuntos de la reología para que salgamos reforzados, ¿no? Filosóficamente. Pues precisamente en torno a este espíritu crítico, vamos a decir, en una serie de conversaciones por WhatsApp, vimos que salían muchas preguntas en torno a la ciencia entendida como pues, actividades científicas modernas occidentales, así dicho mal y pronto, y qué relación tienen con la reología, con la posición filosófica de la reología, y preguntas y preguntas y preguntas. Y viendo que había una serie de preguntas, de inquisiciones por parte de Oscar, súper pertinente y súper importante, dijimos, bueno, ¿y por qué no organizamos un encuentro en el que Oscar pueda preguntar como él quiera, como mejor vea ordenadamente estas cosas y en la oralidad a lo mejor sale y en el diálogo sale, en el coloquio sale mucho mejor tanto los posicionamientos como las adendas, como los matices, etcétera. Pues en primer lugar, ¿quién mejor para responder en un primer momento esas preguntas que Carlos, que para bien o para mal es quien mejor preparado tiene todos estos asuntos, independientemente de que esto sea un trabajo colectivo, pero al mismo tiempo, pues a mí me apetecía, me invitaron y, por supuesto dije que sí, para participar, también como segunda voz veterana en la reología, en gran medida, y en la medida de lo posible también quizás como mediador o incluso como también sembrador de discordia, quizá en algunos puntos, ¿no? Pues tras esta breve presentación, no sé si queréis aportar más a nivel introductorio y si no, pues del tirón que empiece Oscar. Bueno, pues yo os agradezco el encuentro este. Realmente no hace falta que me convenzáis más, porque ya estoy convencido. Lo que pasa es que yo no soy de rezar en voz alta. Entonces, no se trata de que no forme parte ni de que no esté convencido, sino de que yo creo que la filosofía consiste básicamente en discutir porque la herramienta que tienes es esa. Tienes que tener contacto con la realidad y con el resto de saberes, pero al final las tesis filosóficas y las conclusiones filosóficas se argumentan. Entonces de ahí mi insistencia en clarificar los términos, porque al final la herramienta que estás utilizando es el lenguaje, y por mucho que la reología no siga la vía lógica, la herramienta que utiliza es la misma. Entonces, este encuentro, como dice César, surgió por una serie de discusiones a raíz del seminario de reología en un capítulo del libro que ha escrito Carlos que trata sobre todo el tema de la ciencia. Y de ahí salieron una serie de discusiones entre Carlos y yo, y fue Carlos realmente se propuso hacer un encuentro en el que pudiéramos discutir estas cosas. Así que la decisión que tomamos en su momento fue dividir esto en como dos partes generales. Una que es
cuál es la pertinencia de las ciencias o de los contenidos de las ciencias en el quehacer reológico, filosófico, en el filosofar reológico, y otra es qué tiene que decir la reología sobre las ciencias como realidades. Así que es un poco digamos, la relación recíproca entre las ciencias, por una parte, y por otra parte, la reología entendida como una metafísica de la vida física. ¿Qué le aportan, o por decirlo muy rápidamente, qué le aportan las ciencias a la reología y qué le aporta, si es que le aporta algo, la reología a las ciencias? Así que podemos empezar por la parte que queráis. Venga, pues empezamos entonces por la parte que se suele llamar, no sé si con acierto o no, metafilosófica, que es cuál es el papel que juegan los saberes científicos a la hora de hacer reología. Y hay una cuestión, digamos, una cuestión general introductoria podría ser esta. ¿Qué papel juegan las ciencias en el filosofar de la reología? Si quieres, en el filosofar general de la metafísica y más específicamente tal y como lo entiende la reología. Bueno, Ujú. primero eso, gracias César por ser el maestro de ceremonias y gracias Oscar por el interés y por las preguntas tan honestas como siempre que nos has lanzado. Y bueno, entonces que en función de eso se organizara este encuentro que convenía pues hacer público para que quede objetivado para los demás, ¿no? Lo cual quiere decir también, y como digamos advertencia, que lo que se diga aquí, primero, en la medida en que se objetive, no es que quede ahí y ya está, independiente de la mente, sino que eso irá trabajándose como cualquier cosa que se objetiva, ¿no? Se irá trabajando y cambiando y tal. Y por otra parte, que también el lenguaje hablado permite una mayor Muy bien. espontaneidad a la hora de conversar, de aclarar las ideas, pero también y junto con eso es, digamos, por decirlo así, más metafórico que el escrito, ¿no? Entonces, que tampoco luego alguien no, como se dice coloquialmente, no se flipe diciendo, pero en el vídeo alguien dijo que, y lo cite en plan como literalmente, como esto es una conversación, ¿no? En fin, antes se decía verba volant, scripta manent, pero ahora con estas tecnologías incluso las verba también manent, ¿no? Así que con cuidado. Bueno, eso. ¿Cuál es el papel de las ciencias en la metafísica y luego en la reología? Lo primero es que la metafísica, sí, habría que ver qué se entiende por ella, ¿no? Y qué se ha entendido históricamente por ella. En general parece que los filósofos han entendido cosas distintas por lo que es metafísica y hoy, concretamente, también parece que algunos le están dando un significado que es propio, ¿no? Pero lo cierto es que si uno atiende, digamos, a la tradición de aquellos que se han autodenominado metafísicos y del que cabría sospechar poco que son metafísicos, sino que en realidad creemos en general que lo son, digamos que son autoridades en la materia esa llamada metafísica a lo largo de la historia, resulta que sí que hay una especie de hilo común o de común denominador en la idea general de lo que es la metafísica, aunque luego llenen de contenido sus metafísicas de formas muy diversas y vistas a la distancia, hasta contradictorias, vistas a la distancia, históricamente. Pero en general lo que se puede decir desde pues que surge esta protefilosofía, que como le decía Aristóteles y antes, ¿no? Si queréis, pues desde el primero que filosofó, como decía también el propio Aristóteles, que podría ser Tales, si le hacemos caso a él, claro, Tales de Mileto, hasta pues incluso todavía los metafísicos más actuales, no solamente los que culminan en Hegel, sino los que vienen después, como Heidegger o Sartre o toda esta gente, pues de alguna forma la metafísica es el estudio de lo trascendental, la investigación de lo trascendental. Y eso lo han entendido así todos, aun cuando la palabra no existiese todavía, que se inventa por ahí en el siglo XIV, XVI, etcétera. Pero esto es básicamente es el estudio de lo trascendental. Y eso significa que se va a investigar cuál es, se ha dicho, ¿no? ¿Qué es lo común a todas las cosas? Lo común. Tacoina peripanton, que decía Platón. Y junto con eso, o derivado de ahí, pues ver las cosas como un todo, ¿no? Ahí está lo del común, verlos como un todo. Eso es básicamente lo que ha hecho, lo que quiere estudiar la metafísica, en ese sentido de lo trascendental como lo que comparten todas las cosas. Y luego ya cada quien,
pues postuló ciertas hipótesis de qué sería eso trascendental. Pues desde Tales, a su manera, dice que eso es el agua es lo común a todo, pues hasta Hegel que puede ser la razón y qué sé yo, ¿no? En fin, si eso es la metafísica, el estudio de lo trascendental, el papel de las ciencias ha jugado un papel relevante en ciertas metafísicas, pero no en todas, ¿no? En muchas metafísicas que han considerado que lo común a todo es en última instancia un concepto generalísimo, como decían algunas, pues las ciencias mucho no tenían que decir, porque de alguna manera esas ciencias, se decía, eran saberes categoriales, es decir, eran saberes que se ocupaban de aquellos predicados, o aquellos predicamentos, mejor dicho, que podemos predicar de las cosas, y mientras que las podamos predicar concretamente, digamos, de las cosas, pues no es lo más común a todo. Y esos predicamentos eran justamente lo que se llamó categorías, de modo tal que había ciencias categoriales, y ahí estaba pues la física, la matemática, etcétera, y luego estaba una ciencia generalísima que iba del concepto del ser, ¿no? Y entonces ahí pues las ciencias, aun cuando los propios filósofos supiesen la ciencia de su tiempo, en senso estricto para llegar a la metafísica pues no era tan relevante, porque eso común a todo era un concepto, el concepto más general que escapaba de lo categorial. Pero luego ha habido otras filosofías en las que, considerando que lo común a todo, de alguna forma no es solo un concepto, sino que en realidad hay una especie como de todo unitario, de unidad real, si se quiere decir así, pues el papel de las ciencias ha sido de alguna forma, por lo menos crucial, no sé si constitutivo, pero por lo menos sí crucial, en la medida en que para poder determinar qué es eso que tienen de común, pues es menester pasar por esas diversas saberes más concretos, más particulares, que podrían ser las ciencias. Y en ese sentido, pues las ciencias serían como una especie de aliciente para poder llegar a eso común, pero al mismo tiempo de condicionante para que eso común no se salga de las manos, ¿no? Algún filósofo, me parece que era Antonio Ferraz, se llama el nombre de pila, sí, Antonio Ferraz, decía que una metafísica sin ciencia sería pues puros conceptos, ¿no? Puros conceptos un poco flatus vocis, ¿no? Porque no tendrían ese contenido del cual poder hablar sobre eso común a todo. Entonces ese es un poco como el panorama general de cómo así, de qué papel han jugado las ciencias en determinadas metafísicas. En reología en concreto, dado que es una metafísica o una herramienta metafísica o una herramienta para la metafísica actual o del siglo XXI, pues mira o averigua que en efecto eso trascendental, eso común, esa unidad, etcétera, es una unidad real y que por tanto para atravesar esas cosas, eso trascendental que les trasciende a todas ellas, les trasciende en la medida en que atraviesa a las cosas y no en la medida en que está allende las cosas. Y si queremos hablar pues con seriedad de eso que les atraviesa, pues hay que conocer esas cosas que van a ser atravesadas. Resulta que hay saberes sobre esas cosas entre los cuales están los científicos. Y esos saberes científicos, pues para poder hablar con responsabilidad de esas cosas que serán atravesadas por el trascendental, pues nos vienen muy bien. Nos vienen muy bien porque entonces nos hablan de cómo son las cosas, de cómo funcionan, de cuáles son sus dinamismos, de cómo están unas en función de otras, etcétera. Y eso entonces nos ayuda a nosotros como a darnos una especie como de materia prima, por así decir, del cual se pueden destilar ciertos caracteres que filosóficamente pueden ser, digamos, interpretados para decir, mira, por aquí va esto de lo trascendental, ¿no? Ha ayudado la ciencia, pues, a pensar nociones típicamente metafísicas de una manera más actual en virtud de lo que las propias ciencias nos van diciendo de las cosas. Por ejemplo, y con eso termino, el asunto de la esencia. La esencia es un asunto que si partimos de la Edad Media, podría verse desde antes, pero si partimos de la Edad Media, es algo que está ahí desde siempre y para siempre, en la medida en que lo tiene pensado Dios, y luego Dios lo que hace en el acto creativo es darle el ser, ¿no? Les da la existencia. Pero la esencia no cambia. Es el ser como existente el que va cambiando. Cambia el caballo, cambia la semilla a encina y de encina a fruto, pero la esencia encinil no cambia, ¿no? En cambio,
pues a partir del siglo XIX vimos que incluso eso que en su momento se estuvo llamando esencia, que por cierto en latín se llamó especie, pues también tenía un origen, también tenía una génesis, no estaba ahí dado desde siempre y para siempre. Se mezclan en ese proceso, en ese siglo XIX y antes, pero en ese siglo XIX, procesos de secularización respecto de aquello que era la mente de Dios y demás. Llega precisamente una ciencia, como podría ser la biología evolutiva, por llamar así, con Darwin concretamente, ¿no? Luego no sería con lo que viene también con Mendel y tal, pero especialmente pues con un Darwin, Wallace, toda esta gente. Y se ve que eso que parecía que eran la esencia encinil, a diferencia de la encina, la semilla y el fruto, también venía de otra cosa previa que no era encinil, ¿no? Y entonces ahí nos da a pensar a nosotros como metafísicos que eso que creíamos que era algo perenne desde siempre y para siempre, pues también tiene un origen, el origen de las especies, el origen de las esencias. Y en esa medida, la idea de esencia, si bien no es descartada, es dinamizada de un modo tal que no se había pensado hasta entonces, ¿no? Que no se había pensado hasta entonces. Y en ese sentido, pues, se beneficia la metafísica para repensar sus propias nociones que ha pensado toda la vida de una forma, pues, más acorde con lo que los datos de los otros saberes también nos están diciendo y no contra ellos, ¿no? Eso, en ese ejemplo, pues, creo que Pero se ve. hay una, digamos, hay una cuestión ahí a clarificar que es, a veces dices que las ciencias le ayudan, le vienen bien, y otras veces parece que adoptas una posición más fuerte, que es que las ciencias son estrictamente necesarias para hacer buena metafísica. Que no son simplemente un apoyo o una ayuda, sino que sin ellas es que no puedes hacer metafísica directamente de una manera que valga la pena. Yo creo que esto entronca con una cuestión que es, ¿tú aceptarías esta idea de que la filosofía de la metafísica es un saber de segundo grado? Entendiendo, voy a clarificar esto, no como que la filosofía está al servicio de las ciencias, ni como que la filosofía se reduce a las ciencias, sino por oposición a la idea de que, digamos, el primer saber es la filosofía y de ahí se van desgranando o desgajando las distintas saberes científicos. Digamos, por oposición a esta idea de que primero vino la metafísica, la especulación metafísica, y a partir de ahí se fueron segregando los distintos saberes científicos. Gustavo Bueno lo que propuso es, no, es al revés. Lo primero que había eran técnicas, después había ciencias como la geometría, y a partir de todo eso empezó a haber algo trascendental de lo que hablar, que era la metafísica o la filosofía. Y esto se opone también a todo lo que tú llamas la vía lógica, que es tanto Kant como Husserl como Hegel, que es, es que la filosofía se está ocupando de algo que es fundamento, digamos, de lo precientífico. Ese fundamento precientífico es del que se ocupa el filósofo. Mientras que si tú adoptas la visión del segundo grado es al revés. Es que tú como filósofo, si no fuese por ese material que te están proporcionando el resto de saberes científicos y no científicos, tú no podrías abrir el pico. Porque el que está con el acelerador de partículas es el físico y el que está con las reacciones químicas es el químico. Tú lo que haces es trabajar con los conceptos que te van proporcionando ellos. Conceptos no en un sentido, digamos, como puros conceptos, sino como los conceptos que derivan de las prácticas científicas. Irreversibilidad, tiempo o lo que sea, que no dejan de ser conceptos. Entonces, ¿tú aceptarías, entendida de esta manera, que la reología es un saber de segundo grado o no? Yo de momento y solamente después a lo mejor sí aporto más, pero entiendo la pregunta de Oscar, me parece muy buena pregunta porque obliga a pensar cosas muy importantes, pero creo que por un lado introduce un falso dilema desde mi punto de vista, es decir, que o admite que es de segundo grado o admites que el primero vino la filosofía y después se fueron escindiendo los saberes y creo que se puede ver que no tiene por qué ser ni lo uno ni lo otro. Y además son dos temas diferentes. El de, por así decirlo, el orden en el que, tanto estructural como temporal, en el que aparecen los saberes, como el hecho de si lo que investiga la filosofía es de algún modo fundamento de lo que investigan las ciencias y otros saberes que llamamos en realogía talitativos.
O sea, solamente decir eso, que creo que hay un falso dilema y dos temas diferentes. Pero Bueno, bueno, en realidad la cuestión de que vino antes cronológicamente sí es más ortogonal, pero las otras dos cosas yo creo que no son tan distintas. O sea, al final, si tú dices que la filosofía no es un saber de segundo grado y que tiene un campo propio, digamos que tiene sustantividad propia, eh, tienes pocas opciones de cuáles son esa sustantividad. Y una de las que se han desarrollado históricamente es que lo que estudia es el fundamento previo al resto de saberes. bueno, yo me voy a esperar a que Bueno, comente sí. Carlos, si no. A ver, yo creo que esa pregunta o esas preguntas hay que situarlas, hay que ver cuál es el locus epistemológico, como se dice, desde la cual se están preguntando, porque yo creo que en el fondo tiene varias respuestas según precisamente el locus en el que se esté uno situando, ¿no? Si uno pregunta, ¿es la filosofía un saber de segundo grado porque requiere o porque primero se dieron las ciencias o tal? Si esa es una pregunta de corte, digamos, histórico, pues tendrá una determinada respuesta. Es decir, primero hay que ver históricamente qué se llamó, a qué llamamos ciencia, para empezar, porque por lo menos yo no tengo tan claro que eso que surge pues por el siglo XVI y tal, con Newton y toda esta gente, pues sea muy parecido a lo que surgió con Anaximandro, o sea, yo no lo tengo tan claro de que sea lo mismo, ¿no? Pero aún suponiendo que la línea filogenética es esa y que Tales de Mileto, Anaximandro y toda esta gente eran antes que filósofos científicos. Bueno, no, en esta visión que yo te he dado no se supone eso. Realmente la única ciencia que se supone que existía en ese momento estrictamente es la geometría. Ya. No es que estuvieran haciendo ciencia Bueno, tal y como la entendemos en la modernidad, pero- Anaximandro y esta gente. perdona que apostille. Claro, a lo mejor eso es ciencia episteme. Pero, por ejemplo, Tecnai había más. La meteorología, la navegación, la medicina. Pues sí, pero la investigación Ahí, histórica que decía. ahí depende de cómo estés conceptualizando lo de las ciencias, porque podrías decir que eso son técnicas. Pero bueno, yo creo que independientemente de las respuestas que deis a todo esto, digamos, se puede contestar a la pregunta sobre la filosofía al margen de esto. Porque ya digo que la cuestión histórica no es tan relevante. Eso es. Por eso decía que la respuesta puede ser varias, sin que sean contradictorias. Es decir, si la pregunta es una pregunta histórica, pues primero habrá que determinar a qué estamos llamando ciencia, qué estamos llamando filosofía y ver cronológicamente qué es lo que se hago primero y en virtud de qué y tal. Y puede ser interesante, aunque quizás no es la cuestión filosófica, ¿no? Pero bueno, tendrá una respuesta u otra. Pero si la pregunta es más bien por si la filosofía requiere para su quehacer de alguna forma introyectar, por así decir, lo que las ciencias hacen o lo que las ciencias dicen. Y si al hacer eso se convierte en algo así como de segundo grado, porque tiene que esperar a que las otras hagan algo para que luego ella filosofe, si esto es así, pues en esa medida puede decirse, sí, es de segundo grado, en la medida en que se está partiendo de esta definición en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Como aclaramiento, como aclaración, claro, como aclaración. Y en ese sentido, sí, de alguna forma requiere los contenidos de las ciencias, pues porque de otra forma, ¿de qué otra cosa hablaría sino de puros conceptos? En el entendido claro, y esto habría que decirlo, de que, y ahora esto también se puede discutir, de que también requiere de otros saberes no llamados ciencias, ¿no? O por lo menos no a las que estamos ahora mismo pensando, que creo que podemos por lo menos partir de que hablamos de física, química y biología, ¿no? Por lo menos. Eh, entonces, claro, yo diría que en ese sentido puede responderse sin mayor problema que es de segundo grado. Ahora bien, ha habido otros, como tú bien decías, como Husserl, que dicen, no, a ver, la filosofía es primera, porque, y entonces no dicen que la filosofía sea de segundo grado, sino justamente dicen que es filosofía primera, Erste Philosophie, que por cierto estáis invitados al curso que vais a llevar vosotros dos sobre filosofía primera de Javier Zubiri, que por cierto es un curso que saca luego de haber leído Erste Philosophie de Husserl. Bueno. Pues la filosofía va a ser filosofía primera porque va a dar fundamento a aquello de que puedan hablar luego las ciencias, ¿no? Es la intención de Husserl precisamente, la fenomenología como ciencia estricta, todo este tipo de cosas, porque primero hay que dar una descripción clara para que luego puedan venir las explicaciones. Bueno, pues en ese sentido también es una filosofía primera, ¿no? Es decir, si partimos de que en esa medida también de alguna forma se tienen que aclarar ciertas cosas, como por ejemplo las descripciones, entendido, claro, de que la filosofía trata de describir antes que explicar, según estos, pues entonces también puedo aceptar que sea una filosofía primera. Pero yo creo que, digamos, la respuesta más
radical, o si se quiere desde la propia reología, es que no es ni primera ni segunda, en el sentido, o es las dos en el sentido que acabo de más o menos aclarar, ¿no? Yo, y claro, la idea de que existieran unas filosofías primeras y unas filosofías segundas también es histórica y particularmente se empezó a dar digamos, en la segunda o tercera oleada. La tercera oleada es claro, pero ya en la segunda oleada de la Schulmetaphysik, de lo que vendría en la tercera oleada, pues es Wolf, Baumgarten y toda esta gente, ¿no? Y ahí ya es claro que existe una filosofía primera, que ellos llaman así, y que es la metafísica general, la que se ocupa del ser, la ontología, del ser, bueno, de los objetos en realidad, pero bueno, la ontología. Y luego hay unas filosofías segundas que son filosofías metafísicas particulares, Y y la ya la cosmología, la cosmología, psicología. eso es la psicología, la cosmología, etcétera. Y eso también es una construcción histórica que puede haber tenido sus razones y que se podrían aceptar o no, pero que hay que saber ver en su justa medida precisamente histórica, ¿no? Entonces, no está, lo que quiero decir con esto, tanto con el problema de si vino primero Tales de Mileto y qué es lo que fue, como lo que vino luego con Wolfgang Garten, como si lo primero hay que aceptar a las ciencias o hay que buscarle sus fundamentos porque la filosofía es descriptiva o qué sé yo, es el lugar de donde se está situando la pregunta para saber qué responder. Y yo creo que concretamente desde la reología lo que se puede decir es, además de lo que acabo de decir, que dado que la filosofía es una investigación metafísica de lo físico y la metafísica es una investigación de lo físicamente trascendental, no existe o no estamos obligados, quiero decir, a aceptar esa división entre filosofías primeras y filosofías segundas. No estamos obligados, se puede aceptar con las salvedades que he dicho, pero no estamos obligados a aceptarlas porque en realidad toda filosofía es metafísica. O sea, toda la filosofía del arte no es menos, no es más segunda, o la filosofía de la ciencia no es más segunda que otras, porque es una metafísica de la ciencia. Claro, se puede decir, pero entonces es segunda la ciencia. Hombre, si estás haciendo de la ciencia, algo de segundo tendrás que tener porque estás haciendo de ella, ¿no? Pero también algo de primero, porque esa filosofía no es un mero comentario, es la búsqueda de esos fundamentos trascendentales. Y entonces ahí está lo segundo y lo primero. Entonces, habida cuenta de que, de lo que creo desde la reología, que es la filosofía, a saber, una metafísica de lo físico y la metafísica de una investigación de lo físicamente trascendental, yo creo que no es ni primera ni segunda, sino que las dos, o si quisiéramos hablar de primeros y segundos, tanto la ciencia como la filosofía son segundas. ¿Segundas a qué? A la realidad. Ahí está. ¿Por qué? Porque en realidad las dos se acompañan como esfuerzos humanos de entender, de investigar, de estudiar, o como bien pueda llamarse, este mare magnum que es la realidad y en el que nos tocó estar metidos. De modo tal que cada quien, cada saber, en concreto las ciencias y la filosofía, hacen lo que pueden para entender dónde estamos. Las ciencias estudian un momento de esa realidad, de las cosas reales, y la filosofía estudia otro momento de esas mismas cosas reales. O sea que ni filosofía está, ni la filosofía está al servicio de la ciencia, ni la ciencia está al servicio de la filosofía. La ciencia y la filosofía están al servicio de la realidad. Ahí está el punto. ¿Qué es lo que hace cada una? Bueno, pues visto desde esta perspectiva, las ciencias estudian las cosas reales tal como son, es decir, lo que técnicamente podríamos llamar sus talidades, cómo se constituyen talitativamente las cosas. Pues, por ejemplo, las cosas materiales se constituyen de unas determinadas moléculas que están constituidas a través de unos átomos que tienen un núcleo de protones y de neutrones y ese tipo de cosas. Y ahí me dicen tales como son las cosas, de modo tal que pueden explicarme pues, el comportamiento de la materia, por qué unas se repelen, por qué otras se atraen, etcétera. La filosofía va a estudiar las mismas cosas, por ejemplo, las cosas materiales, pero ya no en tanto que tales cosas materiales, sino en tanto que realidades. Es decir, acabo de decirlo, si la filosofía estudia lo físicamente trascendental, pues es en eso físico, en este caso el ejemplo de las cosas materiales, pero lo trascendental de ahí. ¿Cómo lo trascendental está acusándose, cómo está atravesando esta cosa, esa misma cosa material? O sea que tanto el científico como el filósofo estudian las mismas cosas, solo que estudian momentos distintos de esas cosas, sus talidades y su trascendentalidad. Y eso significa, de cara a tu pregunta, que no es que el filósofo sea un segundo a la ciencia porque le interesa saber qué dice la ciencia para él poder averiguar o ver cómo se concretiza, por así decirlo, lo trascendental ahí, pero tampoco es primero a la ciencia en el sentido de que lo trascendental pues sea más fundamental en cierto orden que lo talitativo. No es ni una ni otra, o bien son las dos, insisto, cuál es el locus epistemológico, sino que lo que creo que lo más
sano y además también lo más apegado a lo que hay, es que ni uno le sirve al otro ni el otro le sirve a uno, sino que los dos están sirviendo a la realidad. Los dos quieren estudiar la realidad y como bien pueden lo hacen. Y Pero entonces no uno se es, encarga de una cosa y el otro de otra. yo creo que la cuestión no es si alguien sirve a otro o no, sino, sino si la relación es simétrica o no. En términos de los científicos necesitan eh, leer metafísica y estar al día de metafísica para poder hacer bien su Ujú. trabajo o no. Y al revés, Ujú. el metafísico necesita estar informado de los distintos saberes científicos y no científicos para hacer bien su trabajo o no. Y yo diría que ahí hay una simetría. Y luego digamos, hay una distinción que tú has introducido que yo creo que tiene que ver, pero no es la misma, que es entre filosofía primera y filosofía segunda. Que como tú dices, en Wolf esto es la metafísica general y la cosmología racional, la psicología y la teología, y se podría analogar ahora mismo a la metafísica tal y como o la ontología tal y como se entiende en la filosofía analítica y las distintas parcelas de la filosofía, filosofía política, ética, filosofía del arte o lo que sea. Yo creo que eso es una cosa distinta a cuál es la relación entre las distintas ciencias positivas constituidas y la filosofía. Y luego, la cuestión de si es primera o segunda, yo creo que es relevante, ¿eh? Porque en reología, hasta donde yo he entendido ahora, mm, se suele hacer reología como una filosofía de segundo grado. Mientras que Zubiri muchas veces, o algunas veces, sobre todo en la neología, tiende a, en ese curso del que estabais hablando antes que vamos a hacer sobre el libro de Zubiri, ahí se ve claramente cómo Zubiri está entendiendo, probablemente por lo que tú has dicho antes de Husserl, que la filosofía sí estudia el fundamento. Y entonces, para estudiar ese fundamento, por ejemplo, para hacer neología, no necesita estar al tanto del resto de ciencias. Puede, por ejemplo, puede dar la filosofía un concepto o una definición o lo que sea de lo que es la verdad que esté al margen o que sea previo a las distintas verdades científicas. Porque es un concepto o es una verdad más fundamental que la de las distintas verdades científicas. Yo creo que ahí se juega un poco qué se está haciendo cuando se está haciendo filosofía. Porque si tú dices que la filosofía tiene la capacidad de hacer eso, la pregunta que alguien le podría hacer es, bueno, ¿y en función de qué? ¿Cómo estás haciendo tú eso? ¿De dónde te estás sacando tú esa verdad? ¿Cómo lo sabes? Yo voy a intentar apostillar un poco. Porque sigo pensando que sí, hay asimetrías, pero que las asimetrías tienen una cierta accidentalidad o coyunturalidad que no tiene por qué afectar a la tesis de que rigurosamente ni primera ni segunda. Entonces primero voy a ir a las asimetrías y después voy a intentar aterrizar un poco o comentar lo de que ni primera ni segunda. Eh, yo me dedico dentro de un campo de la ciencia, por ejemplo, en mi caso, epidemiología, y dentro de yo me he formado como, yo he hecho medicina, después hice la especialidad de medicina preventiva y salud pública, y dentro de eso ahora me estoy dedicando a la epidemiología. ¿Me hace falta a mí estar, o me viene bien, o en qué medida me informa saberme bien la cardiología, la traumatología en este momento? eh, para mi práctica diaria. Entonces, eso es una asimetría. Entonces, la medicina con respecto a la epidemiología, entonces es segunda la medicina. Pero entonces lo que es primero es la actividad más concreta posible. Y entonces te vas al individual. Y claro, y resulta que, irónicamente, quien va a responder al final sobre la simetría, sobre cómo se resuelve la simetría, es la filosofía. Por ejemplo, el hecho de llegar al final a que lo que fundamenta las generalidades de las ciencias es el particular, por poner un ejemplo, es una respuesta que ni siquiera se puede dar científicamente, ¿no? Entonces, el tema de la asimetría es como, bueno, claro, ahora, entre la filosofía y la ciencia, si la filosofía está buscando lo trascendental, incluso si lo queremos recoger con las palabras que ha dicho Carlos de Platón, lo común a todo, lo común a todas las cosas, la simetría va a ser pues casi de composición, pero una cosa tirando a trivial. Si yo quiero hablar de todas las cosas, tengo que saberme todas las cosas.
Pero si una persona va a hablar de una cosa, pues quizá sea más fácilmente pensable que con saberse bien esa cosa y las que están próximas es suficiente. Dándose además, que esto hoy por hoy creo que todavía no lo ha dicho un texto reológico explícitamente, pero sí es una tesis con la que yo me comprometo y que en algún momento aparecería en un texto reológico mío, es que sí hay también vamos a llamar una retroalimentación bidireccional beneficiosa, en el sentido de que sí, saber filosofía hace que articulen mejor también tus técnicas y tus ciencias, ¿no? Todo eso en relación a las asimetrías. Pero ahora intentando responder a por qué ni primera ni segunda. Si yo me comprometo, aunque sea provisionalmente, porque insistimos que todo es revisable y debe ser revisado, etcétera, pero si yo me comprometo, aunque sea provisionalmente, con ciertas conclusiones de la noología, cuando yo intelijo algo, cuando yo sentilijo, cuando yo siento, intelijo algo, aprehendo algo, lo aprendo como real y se abre ahí, por así decirlo, para mí, su realidad. Y en esa apertura de realidad se me abren a una el campo de investigación en el que yo respondo a cuestiones, voy a utilizar esta palabra, generalísimas, a cuestiones de lo común, y se me abre también simultáneamente el campo en el que respondo a lo más concreto, lo más tal de estas cosas. Entonces, los dos campos se abren simultáneamente. Por ejemplo, lo de segundo grado, que es una expresión que es del materialismo filosófico, que son los que defienden que primero van las técnicas. Creo que lo has dicho tú antes, que son de ellos, pero si no, pues aclara. Son de ellos. Que primero van las técnicas de la ciencia y luego van la filosofía. Ellos también reconocen, por ejemplo, cosas como que la filosofía se ocupa de cuestiones como todo parte, verdad, o incluso ideas que sin ser estrictamente trascendentales, que es lo de la filosofía segunda, que podemos hablar después si queréis, pero de alguna manera, como dicen ellos, desbordan las técnicas como tiempo, espacio, finalidad, etcétera, tal. Vale, es que aunque toda esa lista de cosas generalísimas no haya aparecido desde el principio de los tiempos, el campo, el ámbito en el que pueden aparecer esas cosas generalísimas, estructuralmente está abierto en cualquier aprehensión. En cualquier aprehensión, yo aprehendo mi tabla 2x2 de incidentes, bueno, de positivos, negativos, enfermos, no sé qué, tal. Ahí está abierto la verdad, está abierto la parte, está abierta la estructura, está abierta tal. Está abierto el espacio donde yo puedo investigar eso y también está abierto el espacio donde yo investigo tuberculosis. Y dentro de la tuberculosis, la microbiología de la tuberculosis o la epidemiología de la tuberculosis, etcétera. Pero eso, que estructuralmente hay una ya no simultaneidad, sino sincronía, por así decirlo, de los dos ámbitos de investigación. Lo que pasa es que hay un ámbito que, y vuelvo a lo de las asimetrías, como continuamente trata de abarcarlo todo, por así decirlo, pues por eso lo necesita todo. Pero el otro ámbito, como lo que además aparentemente es lo que nos está enseñando la historia, lo que está consiguiendo es parcelar más, parcelar más, parcelar más, parcelar más, pues en el día a día menos le hará falta de, 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 de lo más general. Y yo sé que esto es un triplazo que me voy a tirar, pero me arriesgo a pensar que incluso en el origen histórico en el que podríamos incluso trazar que lo primero fueron las técnicas y luego tal, me atrevo a pensar que mucho menos separada estaba cualquier actividad técnica particular de una reflexión global, incluso aunque sea mítica. O sea que... Tres cosas muy rápidas. Una, eso que a ti te parece muy trivial, no es nada trivial si miras la historia de la filosofía. De hecho, no hace falta irse tan lejos porque Husserl, Heidegger, incluso gran parte de la filosofía analítica que se hace hoy en día, hace filosofía, digamos, al margen de las ciencias, porque eso no es una cosa que necesites. Entonces, a ti te parece muy, muy obvio porque estás metido en la reología, pero no es una cosa tan trivial. Luego, lo de que históricamente no estaba parcelado, tienes toda la razón. Y esto, esto no es una discusión del materialismo filosófico, pero esto en el materialismo filosófico tiene que ver con lo de los cierres categoriales. O sea, cuanto más cerrado está un campo categorial, más segrega el resto de contenidos incluso ideas filosóficas de ese campo.
y cuanto menos cerrado está, como en el caso de las mitologías, como en el caso de las técnicas o de otras muchas cosas, pues menos clausurado está. Entonces esa especialización de la modernidad también tiene que ver con el desarrollo de las ciencias estrictamente, como son las matemáticas, la física y tal. Y luego, yo insisto, a lo mejor es un poco emperramiento mío, pero yo no creo que sea, que sea tan baladí esto de si es de segundo grado o no es de segundo grado. Porque ahí tú dices, se abre a la vez el campo. Es cierto, se abre a la vez el campo. Lo que quiere decir, si te entiendo yo bien, que en las cosas está lo talitativo y lo trascendental a la vez. Pero la pregunta de si la filosofía es un saber de segundo grado no es una pregunta por la realidad de las cosas, es una pregunta por el quehacer filosófico y el quehacer científico. Es a nivel nosiológico. Y eso no se hace a la vez. Porque tú puedes decir, yo hago reología, hago metafísica con las cosas delante de mí. Pero yo con las cosas delante de mí como filósofo veo, pero veo poco. Digamos, sí, sentilijo las cosas, pero las sentilijo de una determinada manera reducida. Cuando se empieza a abrir el campo de la metafísica es cuando empiezas a ver qué dicen los físicos, qué dicen los químicos, qué dicen los economistas, qué dicen los biólogos, qué dicen los politólogos, qué dicen los técnicos, qué dicen los agricultores, qué dicen... Toda esa gente que estás inteligiendo cosas de maneras distintas es la que te proporciona a ti como filósofo el contenido para hacer metafísica. Porque si tú te pones a hacer en tu casa metafísica con las cosas delante, pues te va a salir una cosa totalmente distinta. Ese es mi punto. Entonces tú para hacer esa metafísica necesitas que toda esa gente desarrolle sus actividades y percatarte de qué está pasando ahí, qué conclusiones están sacando sobre su relación con la realidad. Yo con eso estoy de acuerdo, pero o no te entiendo del todo o sigo sin ver que sea formalmente distinto a que yo para una práctica súper concreta necesite de ciertas cosas. Lo que pasa es No, que no, como es pero es súper que concreta, son menos cosas. si esto lo hablamos tú y yo hace tiempo, tú podrías establecer jerarquías de segundo, primer, tercer grado, grados relativos entre los distintos saberes, pero digamos, este criterio no es un criterio absoluto, sino relativo, es la filosofía en relación al resto de saberes. Pero es que incluso sería un criterio propedéutico y no estructural al interior ni de la noología ni de la preología, digo yo, sino una De la cuestión neología, desde luego que no. ni siquiera de la forma, o sea, claro, forma, a ver, entiéndeme, no de la, pues eso, no de la noología, sino de la ética de la investigación o algo así, no sé. Yo creo que aquí ya empezamos a mezclar muchas cosas y entonces entiendo que somos amigos y entonces es como si estuviéramos en, como debería ser, en una barra de un bar, pero hay que como ir poco a poco, desmenuzar poco a poco, ¿no? Y yo creo que aquí hay por lo menos cuatro cosas que habría que aclarar, porque las preguntas con las que iniciaste esta, digamos, sección, esta última sección, Oscar, ya no es la misma pregunta que las anteriores. O sea, la anterior era por la relación, digamos, entre filosofía y ciencias, si una, si otra, si primera, segunda, etcétera. Y luego las otras preguntas que recién acabas de hacer son por la relación entre los filósofos y los científicos, que no es exactamente la misma, ¿no? Y entonces habría aquí que distinguir. Primero, eso, ahora lo comento. Segundo, nuevamente el tema de lo fundamental. ¿Qué es esto de fundamental? Que también hay que distinguir, que no es lo mismo, claro, ¿qué se va a entender por fundamental? Si lo talitativo o lo trascendental. Y junto con eso, saber si en efecto la filosofía, no los filósofos, sino la filosofía es primera o segunda. Y luego, como cuarto punto, algo que no ha salido todavía de cara a la reología, o sea, en esta charla, pero que es crucial para entender todo esto desde el punto de vista de la reología, que es el principio metafísico de responsabilidad física. Esto creo que es crucial, porque tiene que ver con esto que estáis diciendo ahora, de que no se puede filosofar simplemente pues, con las cosas desde mi casa y ya está, ¿no? Como lo hacen pues ciertas armchair philosophies como las filosofías analíticas actuales u otras, ¿no? También pues como las continentales, como puede ser ciertas fenomenologías y tal, ¿no? No todas, como la neurofenomenología no hace eso, pero otras sí. Entonces, bueno, primero los científicos y los filósofos, es decir, a un filósofo le convendría estudiar lo que hacen los científicos o las ciencias para su quehacer y al revés, a los científicos les convendría. Bueno, César ha hablado desde su experiencia y él dice que como médico y como teórico de la medicina, ¿no? Como, digamos, sí, como un médico que no solamente está en la clínica, sino como alguien que hace teoría, pues, de salud pública o lo que sea, le sirve
hacer metafísica, filosofía y tal, ¿no? Yo, por mucho que haya estudiado en su momento buena parte de la física y que luego me haya estado metiendo en cosas relativas a la ciencia, yo no soy un científico, no ejerzo como científico. Y entonces yo como quiero ser muy prudente, yo no me voy a atrever a decir qué es lo que los científicos tienen que hacer. O sea, eso, usted como filósofo debe decir, no, no debo decirlo. Esa idea de que el filósofo es normativo y debería pensar lo que los demás tienen que hacer, no la comparto en lo absoluto. No, no, pero yo no he dicho lo que nadie debe hacer, digo lo que pasa, de hecho. Que yo Claro, trabajo en el departamento de una universidad y la inmensa mayoría de los que trabajan ahí no leen filosofía. claro, y no lo van a hacer, y menos ahora, porque además las ciencias en concreto, especialmente en los últimos tiempos de los departamentos de ciencias de los llamados países del norte, son tecnociencias y tienen unos programas políticos que están detrás que les conducen a unas ciertas investigaciones y no a otras. Entonces está claro que la reflexión filosófica no es relevante si no trae con eso una aplicación, pues casi siempre de corte económico o militar. Así que eso está claro en la práctica. Pero entonces, ¿qué pienso yo? Yo pienso que lo que los científicos deban o no deban hacer, eso yo no tengo ninguna jurisdicción en decirlo. ¿Cómo creo que los científicos de hecho han pensado o no su quehacer? Pues algunos sí han pensado su quehacer filosóficamente o han pensado, han estudiado filosofía, metafísica y tal para entender mejor sus cosas y les ha resultado. A muchos científicos seguramente, pues pienso paradigmáticamente en Heisenberg, por ejemplo, que se conocía muy bien a Platón y este tipo de cosas y había hecho también o hizo también buena ciencia. Pero hay otros que no. Pienso, por ejemplo, en este Stephen Weinberg, que al contrario decía que la filosofía eso era una pérdida de tiempo y tal, pensando, sí que es verdad, y hay que aclararlo, en la filosofía analítica. Pero otros, Richard Feynman, lo mismo, ¿no? De filosofía no querían saber nada y tal, y eso no obstó para que fuesen grandes científicos. Entonces, en ese sentido de qué puedan hacer, pues no sé, depende del científico, quizá a algunos les ayude, a otros no. Creo personalmente que vendría bien, les vendría bien que supieran un poco de filosofía, especialmente para tener algo de qué conversar con ellos y no solamente de hacer los cálculos y ya está. Pero, insisto, ahora como filósofo, ahí sí que puedo decir cosas. Y no solo puedo, sino que ahí creo que sí tengo, estoy forzado a hacerlo. Porque ahí aquellos que desde mi área, desde mi rubro, digamos, desde mi oficio, mancillan la filosofía o mancillan diciendo que son filósofos y tal, cuando hacen lo que considero que es mala filosofía, pues entonces ahí sí ya me siento interpelado, si tú quieres, moralmente, para decirles, cuidado, que si bien a un físico no le puedo decir que está haciendo mal su trabajo porque no lo soy, a un filósofo sí se lo puedo decir porque sí lo soy. Y a esto sí que he dedicado mi vida y puedo decirle, usted no está haciendo bien. Y yo creo que en efecto un filósofo no solamente se ve nutrido para su filosofar sabiendo ciencias, sino que si no la sabe, no está nutrido. Ya está. Es un anémico. Y esto se ve, creo yo, y a propósito de lo que tú decías, hay que ver qué es lo que hacen las personas concretas, el científico concreto. El científico no lo sé, pero el filósofo sí. Vamos a ver a los filósofos en concreto que no saben ciencias y son bastante pobres. De hecho, si me apuras, cuando yo empiezo a notar y empiezan a decir cosillas muy al aire o muy tal, y ojo, no estoy diciendo que hay que hacer filosofía de la ciencia. Lo que pasa es que se tiene que ver ese rigor de que se sabe qué es lo que está detrás, pues, de una ecuación o de cualquier objeto científico, digamos. Y cuando veo que no hay ese mínimo de profundidad, digamos, casi que cierro los libros, porque no me dicen nada. A mí como profesional de la filosofía, como alguien dedicado, supongo que pues, a los grandes públicos les dirá algo porque es más o menos interesante, pero a mí como alguien versado ya en esto, pues no me dice nada. Entonces, si puedo detectar, es una especie, por lo menos de sensor más o menos operativo para mí, cuando una filosofía merece o no la pena. Ahora, así como digo ciencia, ahora porque estamos hablando de esto, pero así como digo ciencia, también diría etnografía, antropología y si me apuras, teología, religiones y demás. Aquel filósofo que no está nutrido de lo que pasa en otras partes del mundo, de las epistemes, de las mentalidades de otros pueblos, de las formas de relacionarse con lo absoluto, como se quiere decir, con lo sagrado, etcétera, pues también me parecen filósofos pobres, pobres. Y sobre todo, máxime, cuando me jacto de metafísico, en el sentido de que si el metafísico o la metafísica estudia la realidad, lo que acabamos de decir,
pues todo aquel que mutile la realidad sobre texto de lo que sea, ya sea que porque lo más fundamental son partículas elementales, o no, porque lo más fundamental es la divinidad, o no, porque no hay nada fundamental, porque todo es relativo, lo que sea, quien mutile la realidad de una u otra manera, a mí como metafísico ya me está diciendo de antemano que no le interesa la realidad, le interesa lo que a él le interesa y poco más. Entonces me puede parecer interesante, pues si quiero saber algo en concreto sobre un tema, pero como filósofo, y ahí está. Entonces yo creo que en efecto el filósofo debe saber lo que están haciendo los científicos. Y ahora paso rápidamente al tema este nuevamente de lo fundamental. Eh, claro, vuelvo a esta distinción entre lo talitativo y lo trascendental, que no son más que momentos de las mismas cosas. Las cosas, es lo que hay en el mundo o el mundo es más bien cosas. La constitución está constituido por cosas. Pero esas cosas son lo que son y también son algo que comparten con todas las demás. Y eso, dicho así grosso modo, es lo talitativo y lo trascendental. De modo tal que no es lo mismo lo fundamental en la línea talitativa que lo fundamental en la línea trascendental. Si uno, y eso por ejemplo, lo digo en el libro, lo estaba revisando ahora, en la página, por la 200, por la 59 o por ahí, está pues ya muy manido, ¿cómo se llama esto? Diagramita, ¿no? Que aparece por ahí en algún artículo, pero también aparece en el libro, etcétera. No es lo mismo lo fundamental en una línea talitativa que lo fundamental en la línea trascendental. Y es que es más, no es lo mismo lo fundamental en diferentes líneas talitativas. Y entonces, ¿qué es primero? ¿Cuál es la ciencia primera? ¿La física o la biología? ¿No? Hombre, si le preguntas a los físicos te dirán, no, la física, porque toda entidad biológica, pues al final está montada sobre una realidad material que es la que explico yo y tal. Bueno, pero usted con la más compleja de sus ecuaciones puede explicar, cuantitativamente y cualitativamente, peor, puede explicar el más mínimo de los organulos biológicos. Pues no, no puede. Y entonces ahí lo fundamental, incluso en líneas talitativas, no es lo mismo. No es lo mismo lo que es fundamental para la biología que lo que es fundamental para la física. Basta con abrir un libro de fundamentos de física y un libro de fundamentos de biología para que veas que no tienen, o tienen poco que ver, quiero decir que no es lo mismo fundamental. Bueno, pues máxime cuando eso fundamental no es en una línea talitativa, sino que es entendido como lo trascendental. Porque ahí, si hacemos caso a este esquema, que no es más que una mera representación visual, si todas las líneas talitativas las ponemos verticalmente, entendiendo que ahí está la física, la biología, etcétera, la filosofía no está en ninguna de esas líneas verticales, sino que es la ortogonal, la perpendicular a todas esas. Y entonces ahí fundamental no significa lo que está en el fondo de la materia para la física o lo que está en el fondo de la vida y las células para la biología, sino que significa lo trascendental. Y entonces ahí ya lo fundamental significa otra cosa. No distinguir estos dos momentos de las cosas es lo que ha llevado a muchas filosofías, autodenominadas metafísicas, a creer que basta con comentar la física fundamental para estar haciendo metafísica. Hablo, por ejemplo, del naturalismo, del realismo estructural, etcétera. Como yo sí soy metafísico, dicen, entonces me estoy ocupando de la teoría de grupos y de la física fundamental, de teoría de grupos, física fundamental, de geometría diferencial, etcétera, de teoría de partículas, y entonces ya eso es hacer metafísica, no, perdón, te está confundiendo lo talitativo con lo trascendental. Y en esa medida, claro que puedes como filósofo ocuparte de lo fundamental sin que eso fundamental sea lo fundamental de una línea talitativa. No, no, es lo fundamental en el sentido de lo ortogonal. Y ahí fundamental ya no significa los ladrillos más básicos. Los ladrillos más básicos de la biología pues son la célula, o si quieres el código genético, lo que se quiera. Y los ladrillos de lo físico, de la física, pues son las partículas elementales o las leyes de simetría o lo que se quiera, ¿no? Lo fundamental en sentido metafísico ya no es eso, ya es el carácter de realidad, ya son los trascendentales y ahí ya podemos debatirnos en cuáles pueden ser. Si el dinamismo, si el no sé qué, si la verdad, si lo bello o lo que se quiera. Pero definitivamente ahí fundamental significa otra cosa, tanto en filosofía como en los diversos saberes. Pero ¿y por qué le llamas fundamental a eso? Porque esto es fundamental, ¿cómo decirlo? Está igual en el fondo, pero no en el fondo de las líneas talitativas. Es que es eso, o sea, pensar que, si hacemos caso a este esquema, pensar que solo existen las verticales es ser unilateral, o sea, es ver el poliedro de la realidad como si tuviese solo una cara, cuando tiene por lo menos esas dos dimensiones, por lo menos esas dos dimensiones. Y entonces, si tú coges un cubo, no es lo mismo lo que puedas ver desde una cara que lo que puedas ver en la profundidad del cubo. Y entonces, claro que vista en esa cara habrá algo fundamental ahí.
una de las aristas o lo que se quiera. Pero te está faltando la otra Pero es que dimensión. fundamental es un concepto que es una metáfora arquitectónica en realidad, que viene de fundamento, como tú has dicho antes. Claro, Entonces, claro, de fundamento. Pero el fundamento, ¿por qué tendría que ser un fundamento talitativo? Claro que hay fundamentos talitativos, y de eso se los preguntan las ciencias talitativas. Y mira, por eso quería decir esto, permíteme, César, antes de que... En un texto que ya es más o menos viejo mío, que se llama De Res y de Reus, fíjate, digo en bueno, es una página 257, lo siguiente, que aunque con sus matices, creo que sigo compartiendo la misma idea de entonces. Filosofía primera no es una ciencia de la aprehensión humana, como dice por ahí algún subiriano, pero tampoco es una ciencia, una filosofía sin presupuestos, como cree la fenomenología, ni tampoco menos una cuyo principio sea absolut notwendig o völlig rein, como cree Husserl precisamente en esta filosofía. Eso, además de ingenuidad, es imposible hoy. Filosofía primera es filosofía de los principios. Claro, ahí está la idea, fundamento. ¿Qué estás entendiendo por fundamento? Fundamento arquitectónico, el ladrillo básico de la materia, porque si es así, de eso no se encarga la filosofía. O estás entendiendo por fundamentos los principios. Ah, los principios ya no están en las líneas talitativas. Y si no distinguimos esta dimensionalidad de lo real, estamos confundiendo las churras con la marina nuevamente. De los principios de la realidad no se ocupan ni la física, ni la química, ni la biología. Eso se ocupan pues pueden entender ahí sus fundamentos a su determinada manera. Eh, entonces, filosofía es filosofía de los principios, por tanto, es filosofía fundamental, es decir, la que se ocupa de los principios y fundamentos más profundos, más últimos. Y a eso, como le llamó Aristóteles, acrotatas. Acrotatas, decía Aristóteles, lo que está más across, más alejado. Ah, alejado, pero alejado ¿en qué línea? ¿En qué sentido nuevamente? Alejado en la línea talitativa que son los electrones y los quarks y tal. Aristóteles no está pensando en eso. En ese sentido, fíjate, es primera no porque no la empecemos desde nada anterior, como creen los descriptivistas, los fenomenólogos, etcétera. No es primera no porque la empecemos desde nada anterior, sino porque es principio, principio de claridad de todo aquello desde la cual hemos empezado, desde lo cual hemos empezado. Es decir, podemos hacer la investigación filosófica partiendo de otros saberes sin que esa investigación filosófica deje de ser filosofía primera. Por eso te decía al principio, segunda, de segundo grado, claro que sí, en un sentido. Necesitamos otros saberes para filosofar. Necesitamos destilar de ellos el contenido metafísico de eso, el carácter metafísico de eso. Pero ello no quiere decir que lo que estemos investigando no deje de ser fundamental, no deje de ser principial. Y entonces, en ese sentido, sigue siendo filosofía primera. Y entonces, ¿somos segundos y primeros a la vez o no somos ninguno de los dos? Porque estamos al servicio de la realidad, que es lo que trato de decir. Como decía Aristóteles, lo último en el orden del análisis es lo primero en el del fundamento. Claro, y hasta el propio Aristóteles va a decir que esa filosofía primera se tiene que hacer luego de la física, de la biología y tal, porque es primera en el orden de los fundamentos, pero es última en el orden del análisis, que no es lo mismo, catafto que prosgimas. Entonces, incluso ya desde el siglo IV antes de Cristo, esto se tiene más o menos claro. Que hoy sigamos peleándonos por si, yo creo que... Y entonces, de modo que catafto, la metafísica es primera a las ciencias, si aceptamos esto, claro. Pero prosgimas, para nosotros, viene luego de ellas, porque debe recubrirlas transversalmente como fundamento trascendental suyo. Y para ello es menester atravesarlas. Es decir, si yo lo que quiero hallar como metafísico es el fundamento trascendental a todas ellas, tengo que atravesarlas. Y por tanto, en tanto que busco el fundamento trascendental a todas ellas, hago filosofía primera. Pero en tanto que para hallarlo tengo que atravesar esas ciencias, hago filosofía segunda, o es de segundo grado. Claro que sí. Yo no veo contradicción ninguna, porque precisamente esa aparente contradicción se salva con lo que acabo de decir, prosgimas y catafto. ¿Por qué? Porque lo que estoy estudiando no es ni a las ciencias, ni las ciencias estudiándome a mí, estoy estudiando la realidad. yo no sé si hay contradicción, pero yo sí que, bueno, ahora después de César, di César. Yo iba a decir que me permito traducir la pregunta de Oscar con la intención de que se clarifique. Eh, se, se puede, ¿podrías, Carlos, poner un ejemplo de algo fundamentado por un fundamento trascendental, como por ejemplo el carácter de su ayudar de sí?
o algo segundo al principio del carácter segundo. Entonces, si a lo mejor con un ejemplo diciendo, mira, esto es lo fundamentado en este sentido de fundamentar por este fundamento, y a lo mejor ahí empieza a entenderse. Ya. O sea, que de un ejemplo de un trascendental, ¿no? Claro, pero no solamente del trascendental o del fundamento metafísico, sino de lo fundamentado por ese fundamento y así se Vale. entenderá mejor en qué medida es fundamento. Vale, mira, hacer la investigación filosófica es harto difícil y tal, pero entonces partamos de que ya estamos en la conclusión, ¿no? Para que no se crea que esto ya es un dogma, ya estamos en la conclusión. Es decir, ya sabemos, ya hemos hallado, por así decir, un trascendental. Y ese ejemplo que has dicho tú, César, ¿no? El dinamismo, ¿no? Si es un trascendental, dinamismo es un sinónimo, vamos a llamarle así, de realidad. Es decir, la realidad, por ser realidad, es dinámica. No le viene añadido, no, es un trascendental. Esto se dice en filosofía, es convertible. Vale, pues es lo mismo. Y en ese sentido, claro, es un fundamento en el sentido metafísico del término, es decir, es un trascendental, es un principio, si queréis decirlo todavía con Aristóteles, por eso es principial, una protefilosofía, es un principio. ¿Por qué? Porque justamente al ser realidad, todo aquello que sea real está principiado, está, en este caso, movido, dinamizado, justamente en tanto que es realidad. A las cosas procesuales, a las cosas dinámicas, a las cosas que se mueven, incluso a las que parece que no se mueven, etcétera, son dinámicas en virtud de ser reales. Es la propia realidad como principio la que les principia a ser realidad, las que les, digamos, claro, fundamental, fondo, fuente, es ese principio fontanal que las hace ser dinámicas. Ejemplo de esa cosa fundamentada, ¿no? Pues el ejemplo ahí ya es talitativo, ya no es trascendental. Y aún así, ese ejemplo talitativo puede ser fundamento también. Pues cualquier cosa que me pongas, no sé, una entidad biológica, pues tiene un determinado génesis y una corrupción, ¿no? Como también dijera los griegos, génesis, kai, phtora, una génesis y una corrupción, etcétera, lo cual muestra que en efecto tiene un dinamismo. No sé, las partículas más elementales también están de alguna forma pues vibrando a ciertas longitudes, a ciertas frecuencias, etcétera, y eso también habla de su determinado dinamismo. Y aún así, y justo por determinadas vibraciones, pues piensa en la teoría de cuerdas, si es que eso todavía tiene algún sentido físico, pero suponiendo que sí, pues la determinada vibración de una cuerda pretende ser el fundamento talitativo de la constitución de la materia, de las partículas y por tanto de la materia y tal. Bueno, ahí hay un fundamento talitativo que fundamenta o que pretende fundamentar la materialidad. Claro, pero si podemos hablar también de que eso es dinámico, es justamente por su carácter de realidad, que es fundamento en sentido trascendental. O sea, que es principio fontanal de eso, ¿no? En tanto que realidad es dinámico. Entonces ahí se ve ese carácter de que fundamento, digamos, se dice de muchas formas, y en concreto se dice de dos, o sea, talitativo y trascendental. Y talitativo, pues se dice de muchas formas, porque lo que es fundamental en la historia no es lo fundamental en la física y al revés. Creer que no, pues es un reduccionismo que no es reológicamente sostenible. Y a la pregunta, ¿por qué lo trascendental es fundamento? Porque fundamento, digámoslo así, que si tú, si tú tienes el esquema este trivial y el fundamento está de la línea talitativa, está pues en la base de la línea, y lo trascendental, pues vas a tener que inviertas el esquema y vas a ver cómo lo fundamental te queda del otro lado, ¿vale? O sea, es visual, es una trivialidad visual, pero para que se entienda que no podemos pretender unidimensionalmente, entender unidimensionalmente la realidad creyendo que fundamento solo hay uno y tampoco de un solo tipo. Lo trascendental es fundamento en el sentido de que principia como verbo, de que fundamenta, de que funda, de que da fuente a lo que hay. Y lo que hay, si es realidad, en el ejemplo que acabo de decir, pues entonces es dinámico. Vale. Yo creo que no es, o a lo mejor yo no los estoy entendiendo bien, pero a mí no me parece tan trivial. Porque utilizar la metáfora de fundamento o de principio, cada una tiene sus ventajas. Una es una metáfora arquitectónica, la otra tiene más que ver con lo temporal, como acabas de decir tú, con puente. Pero se pueden utilizar una y otra. Entonces, dentro de cada campo talitativo hay fundamentos. Normalmente se entiende por fundamentos, como tú decías, los ladrillos últimos de ese campo. Sí. O por lo menos los hay en un momento determinado del tiempo. ¿Hay principios? Más claramente sí. Los principios de Newton, por ejemplo, son los principios de la mecánica clásica, ¿vale? Entonces, una pregunta filosófica, entendiendo por filosofía aquello que se ocupa de lo trascendental a todo, es: ¿existe algún fundamento
o existe algún principio a todo, y entendiendo por todo lo físico, lo biológico, lo literario, lo artístico, lo no sé qué, vale. Tú ahí puedes contestar, sí lo hay, son los átomos. Y entonces estás dando una respuesta que es reduccionista, pero es una respuesta filosófica, es una filosofía reduccionista de todo a la física. O puedes decir que no existe algo así. Y en el caso de la reología lo que se dice es, existe algo fundamental, pero no porque reduzca el resto de campos talitativos a uno, sino porque es, digamos, el fundamento es la realidad. Y esa realidad, ese carácter de realidad es convertible con otros caracteres que son el dinamismo, lo que sea, ¿vale? Aquí viene la cuestión. Cuando tú pones a Aristóteles, que está muy bien traído, Aristóteles está de acuerdo contigo y conmigo y con César, no sé, pero creo que también, en que ordo cognoscendi, la metafísica es segunda, pero que ordo essendi, como se diría los escolásticos, es primera porque es principio. Pero ese principio del que está hablando Aristóteles, yo creo que no es... Claro, es que Aristóteles en la metafísica está metiendo también el acto puro y la materia prima. Entonces, en la metafísica de Aristóteles tiene sentido decir que el acto puro y la materia prima son principios, son fundamento de todo. Pero cuando tú estás quitando ese tipo de cosas de la metafísica, entonces, por qué decir que, o sea, en qué sentido el carácter de realidad fundamenta o principia las características talitativas? Pues Yo eso no... básicamente, por seguir con la analogía de Aristóteles, cuando Aristóteles fundamenta el movimiento de todo en un motor, o bueno, en varios motores, pero bueno, en un tipo de motor Mm. que no se mueve, eh, lo que está diciendo es que ese fundamento es un fundamento principial. Sí, sí, pero que en Aristóteles yo lo veo claro. Claro, y lo mismo en la metafísica contemporánea, en reología, ocurre lo mismo, pero ese principio fundamental no es ajeno o añadido a aquello que fundamenta, sino que es la propia cosa fundamentada en tanto que real. Por eso han pasado 2500 años desde Aristóteles hasta nosotros. Lo voy a preguntar de otra manera más clara. Si la reología es explicativa por oposición a descriptiva, ¿qué explica el hecho de que esté fundamentada en la realidad, en su carácter de realidad, y que ese carácter de realidad sea convertible con dinamismo? Sí. Diga, ¿en qué sentido eso explica la característica talitativa química? Primero, la reología no es solo explicativa, también es descriptiva, pero no es solo descriptiva, como pretenden otras filosofías ser solo descriptivas, ¿no? Nosotros no, la reología es explicativa porque ayuda también precisamente a buscar esos fundamentos que no se pueden hallar en la sola descripción. Habrá también fundamentos en la descripción, supongo, que es un poco lo que pretenden pues, ciertos fenomenólogos, ¿no? Al buscar cuáles son las estructuras a priori de la conciencia y este tipo de cosas. Pero definitivamente, si quieres salir de eso, necesitas no ser descriptivo, y ahí está el carácter explicativo. Llegar justamente a que las estructuras químicas o biológicas o lo que se quiera van a seguir dando de sí en tanto que son reales, porque la realidad del dinamismo, ahí estás justamente usando el dinamismo como trascendental como explicación de por qué las estructuras químicas o biológicas van a seguir dando de sí. Es decir, el trascendental, por eso dije, apartamos de que ha sido hallado, no de que no es un principio a priori que aquí no, ha sido hallado. Una vez, en tanto que ha sido hallado, tú has hecho una búsqueda filosófica, lo ardua que sea, que trasciende, que no se limita a la descripción y que por tanto llega en esa concatenación de explicaciones. Todo depende también qué se entienda por explicar. Me gusta a mí concretamente hablar más de dar cuenta que de explicar, porque bueno, los epistemólogos contemporáneos parece que explicar es una u otra cosa, etcétera. Pero bueno, dar cuenta, explicar, llegas a esos resultados y esos resultados dan cuenta de por qué las estructuras químicas, como las biológicas, como el autor literario cuando crea literatura, como la divinidad según tales o cuales religiones, son todas dinámicas. ¿Por qué? Porque el dinamismo es un trascendental, ¿no? Entonces, lo que encuentro es por qué tanto lo biológico como lo físico, como lo teológico, como lo poético, etcétera,
todas tienen todas dan de sí. Ah, pues porque realidad es lo mismo que dinamismo. Y eso significa que en tanto que sean reales, van a ser dinámicas. Entonces estoy explicando, claro, uno puede decir, es una explicación de perogrullo. Yo no sé qué tan de perogrullo es. Quizá no es una explicación en el sentido, pues justamente de la física o de la biología. Eso estoy seguro que no es una explicación en ese sentido, porque son ciencias cualitativas y además son distintas una explicación biológica que una explicación en la física también. Tú puedes explicar en la física que por qué pasa algo en virtud de una ecuación, pero ya en la biología ya no explicas tanto así. Tienes que explicar pues, por qué se da determinados potenciales de acción en las células nerviosas de no sé qué, y ya eso ya no es por una ecuación, ¿no? En fin. Entonces ahí hay diferencia entre explicación causal, explicación, ¿no? Etcétera. Entonces, explicaciones hay muchas, y entre ellas, eso es lo que quiero decir, entre ellas están las filosóficas. Y una de esas filosóficas es, ¿por qué las cosas dan de sí aun cuando son de distintos palos talitativos, el poeta que el físico o el químico? Porque están trabajando o están en o dentro de la realidad. Y realidad es lo mismo que dinamismo. ¿Sí? Y ahí Eh, un explica. comentario y una pregunta, ya os dejo terminar a vosotros el tema este. Yo creo que, o sea, si realmente quieres decir que la metafísica es explicativa, eh, y que forma parte del ejercicio de la razón, como dice Zubiri, y que por lo tanto va a los fundamentos, tienes que dar algo que sea análogo a lo que Aristóteles da con el acto puro y la materia prima, o lo que Zubiri da, porque al final lo hace con Dios. Sí, porque Zubiri Pero tiene eso que da su... la reología es la realidad. O sea, la realidad como carácter. O sea, esto es lo interesante. Mira, tú que estás hablando de Subiri, que insisto, bueno, para los que vayan a ver esto, Subiri es una cosa y el pensamiento de Subiri es una cosa y la reología es otra, ¿no? Pero ya que ha salido el tema, eh, Subiri utiliza ese calificativo de metafísica intramundana, ¿no? Como diciendo, aquello que voy a hablar desde la metafísica, no necesito un agente externo para explicar en este sentido amplio del término metafísicamente, ¿no? Claro, y la reología toma eso de decir, no necesitamos ese agente externo, y por lo tanto, y eso ya, ahí está, digamos, una crítica, una de las muchas críticas, o una separación, como se quiere decir, de la reología respecto a Zubiri, es que entonces no hace falta decir intramundano, porque eso supone que hay todavía algo extramundano. Pero lo que quiero decir con esto, independientemente de la diferencia o no con Zubiri, es que eso que solicita de entregar algo, así como Aristóteles entregó al primer motor o como acto puro, etcétera, lo que la reología entrega es justamente que no se requiere nada ajeno que entregar, sino que ese papel que fungían, esa función que fungían, el acto puro en Aristóteles, la idea en Hegel, incluso si tú quieres Dios en Zubiri, habría que estudiar, pero bueno, da igual, Dios en Zubiri, la idea en Hegel, el acto puro en Aristóteles, etcétera, en la metafísica del siglo XXI no hace No. ese rol que se fungía en todos ellos, ya no lo funge ninguno de ellos. Es la propia realidad por ser realidad. Esa es la ventaja, la ganancia metafísica respecto de la propia historia de la metafísica, claro, ¿no? Que ya no Si requiere no, un tercero o un segundo, como se quiere decir. si no quieres llegar a decir que hay, que yo no quiero, que hay algo así como un super ser, por hablar en términos coloquiales, No creo que pues se gane nada. O pues sea, no, no, yo tampoco, pero por lo claro, menos tienes que decir algo. Si estás hablando de dinamismo, tendrás que decir algo sobre el tiempo y cómo el tiempo influye en el dinamismo de lo real, de la realidad, o lo que sea. Es que lo que quiero decir es, si nos dedicamos a dar acta, partiendo de los distintos saberes talitativos, de lo que comparten, digamos, como características talitativas, y con eso generamos un trascendental que es el carácter trascendental, yo no veo explicación ahí. Yo ahí no veo explicación. Yo lo que veo es que estás dando acta de lo que efectivamente atraviesa como carácter todas las cosas, pero no estás explicando. claro, hay, nuevamente, sí, creo que entiendo por dónde vas, pero nuevamente es que se entiende por explicación. Pero yo que diría antes que eso es lo que hay, y creo que eso está claro, hay profundización. Es decir, no me quedo solamente describiendo lo que veo o lo que hay, sino justamente en la medida en que estudio la realidad con los otros, junto con, en compañía con los otros saberes talitativos, puedo llegar a unas profundidades que no llegaría sin ellos. Aquí está la virtud de que en la metafísica, en la reología, cojamos
también el apoyo de las otras ciencias. Otras filosofías dicen, esas ciencias lo que hacen es nublarnos el juicio, nublarnos la visión. Yo lo que he dicho, y creo que lo digo en ese mismo texto que citabas un rato, lo que hacen es pulirnosla, o sea, nos ayudan como lentes. Naturalmente, que también lo sesgan como todo lente, pero decidme quién no tiene una visión sesgada, no existen las descripciones puras, ¿no? Entonces, claro, nos ayudan a profundizar y en esa medida salimos de lo puramente descriptivo, estamos en la profundización, vamos, profundizamos. Ahora, la explicación es lo que viene de vuelta. Es una vez que ya he profundizado, cómo eso a lo que he llegado más o menos como fondo, aunque no sea el fondo último, lo que se quiera, pero como fondo, puede revertir en lo que, de aquello de donde he partido. Y es lo que te digo, yo puedo partir de por qué una célula viene de otra célula y no viene de lo que sea, ¿no? El principio de Virchow y toda esta gente. Por qué una molécula se comporta como se... Puedo partir de ahí y llegar a la conclusión de que, mira, no es que hubiera un motor, no es que hubiera un ajustador fino, no es que hubiera la razón que va poniendo sus categorías. Lo que ocurre es que son reales y en tanto que realidades tienen que ser dinámicas, porque dinamismo es lo mismo que realidad. Y entonces, dado que he encontrado eso, ahora viene el camino de vuelta, que es justamente el de la fundamentación, ya no el de la profundamentación, sino de la fundamentación, y ahí está el carácter explicativo, aunque se entienda por explicación otra cosa que en física, en biología o lo que sea, el carácter explicativo de decir, pues mira, si tus cosas, si tus res talitativas siguen dando de sí, es porque son reales, y porque dinamismo porque realidad es dinamismo. Y esto implica además que te van a seguir dando de sí. O sea que por muy químico que seas, no vas a acabar nunca de atenazar esas vibraciones moleculares y esos puentes de hidrógeno y lo que se quiera, ¿no? Porque son reales, van a seguir dando de sí. Porque claro, dinamismo no es el único trascendental, está el más y la otredad y todo este tipo de cosas. Y entonces eso explicará por qué, por mucho que se esfuerce el físico en una larga tradición de 500 años de historia o más, sin embargo, no agota el objeto o campo de su estudio. Y ahí le estamos diciendo por qué. ¿Por qué no la agota? ¿Por qué es dinámico? ¿Por qué es más? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué es cuál? Y creo que César quiere decir algo. No me gustaría, por otra parte, dejar de decir, aunque más tarde quizá, en un momento, lo del principio metafísico de responsabilidad física. Pero sí, César, no sé. Lo que iba a decir es que entiendo, o sea, que la inquietud de Oscar, porque claro, después de todo, eh, hay que demostrar en un sentido, vamos a decir, mundano, cotidiano, que estás explicando. Entonces, entiendo yo que eso es un diagnóstico que tiene que venir después de los trabajos que vayamos haciendo. Es decir, en un momento dado, al margen de que hagamos un texto propositivo o manifestativo, habrá un texto explicativo y te podré decir, oye, mira, esto pretende ser un texto explicativo. Y tú me podrás decir, a mí no me convence de que explica nada, y yo intentaré decirte, no, mira, sí, explica en este sentido tal cual, que filosóficamente, que no tiene por qué ser, como ha dicho Carlos, cómo se explican otras ciencias y tal. Pero además de esto me gustaría utilizar precisamente a la ciencia un poco como analogía de cómo podría ser fácil confundir, levantar acta y explicar. Y he pensado, conforme utilizabas esa metáfora, en el tándem histórico que forman Tycho Brahe, Kepler, Newton. Partiendo, o sea, asumiendo que podemos decir que Tycho Brahe sí levantó acta de las posiciones de los astros, sabiendo que aún así, pues eso también podríamos discutirlo porque hay una serie de operaciones epistémicas que tal. Podemos decir que Kepler solo levantó acta de los apuntes de Tycho Brahe cuando dijo, ah, bueno, es que son una elipse, tal. No. Sin embargo, parece como casi obvio a esta altura que no, que es que esa elipse explicó las observaciones de Tycho Brahe. Sin embargo, también parecen algo así como un resumen formal, ¿no? Pues sirviéndome de esto como analogía, sí, estoy de acuerdo contigo en que siempre se me podrá replicar. Yo creo que no has explicado, César, Carlos, Oscar. ¿Tú crees que lo has explicado? Yo creo que no. Pero sí que eso no, o sea, que sea discutible y que tenga que seguir demostrando que sé explicar, eso no quiere decir que no haya un ejercicio explicativo que puede a veces ser confundido, como tú has dicho, con un mero levantar acta, pero que sin embargo, como mínimo, con que tenga ese carácter de
síntesis, reelaboración, después reproyección, como no utiliza esta palabra Carlos, pero más o menos, etcétera. En ese sentido, pues hay explicación. Y también una cosa que iba a decir antes, pero lo ha dicho Carlos también mejor, es que en la experiencia del por o del por qué es donde se ve en parte este carácter explicativo o fundamental, fundamentante, fundante. Sí. A ver, yo tampoco, o sea, creo que es muy buen ejemplo el que has puesto como analogía. Em, lo que quiero decir, a ver si así se me entiende, es que tenemos que ser capaces, o sea, en el ejemplo que tú has puesto de la física moderna, es cierto que aparentemente es una descripción, pero es una descripción que de repente hace que tengas un momento de eureka sobre las observaciones. Claro, Pero, entonces, bueno, perdón. sí, ese momento eureka, claro, entonces eso lo va a tener un químico porque le digas que la realidad es dinámica. Va a tener el momento de... O sea, claro, entonces por eso yo no lo termino de ver. Y no lo termino de ver, no digo que no se pueda. Lo que digo es que ese es el trabajo que queda más por hacer, desde mi punto de vista. Lo que Carlos ha llamado la vuelta, es decir, una vez que tú has llegado a los trascendentales reológicos, independientemente de si son 4, 5, 6 o 17, cómo revierte eso en la vuelta a lo que podríamos llamar filosofías segundas o lo que se han llamado filosofías segundas. No tiene por qué ser estrictamente el campo científico, sino filosofías más regionales, más pegadas a los distintos campos talitativos o lo que sea. ¿Cómo revierte eso ahí? ¿Qué conclusiones se sacan a partir de ahí? Yo creo que eso es lo que queda por hacer y por eso yo no lo veo claro. No porque no se puede hacer. Pero es que eso, otra vez, ya es otra pregunta, lo cual está bien porque una pregunta nos va llevando a otras más concretas o se va diversificando. Pero ya es otra pregunta, y esa pregunta que está diciendo es, vale, las supuestas explicaciones de la metafísica le sirven al científico para explicarse a sí mismo lo que ocurre en su saber. Pues algunas le servirán, otras no. Y como decía hace un rato, algunas le servirán a algunos científicos y otras no. Al que no le interesa científico pensar esto filosóficamente, pensar la filosofía, pues claro que no le van a servir. No obstante, seguirá siendo buenas ciencias, si acaso, ¿no? En el entendido de que, bueno, de eso requiere de otras aptitudes, ¿no? Pero la filosofía, nuevamente la metafísica, no se hace para que el químico entienda la química. O sea, la metafísica sea, y es más, si me apuras, la química no se hace para entender la química. La química o la física o la filosofía se hacen para estudiar la realidad, para entenderla y sobre todo para entender nuestro lugar en el mundo, que esto es lo que hay que, digamos, también entender. No es como muchos pseudofilósofos creen que las ciencias, en última instancia, lo que quieren saber es cómo es el mundo independiente de nosotros. No, no es verdad. Lo que quieren saber es cómo operan las cosas y sobre todo cómo operan según cómo les interrogamos. ¿Quiénes? Nosotros o ciertos momentos, ciertas personas de nosotros, los científicos, ¿no? Y este es el punto. Y lo mismo, entonces, lo que son los saberes, sean talitativos, trascendentales, científicos o humanos o lo que sea, son intentos humanos por entender nuestro lugar en el mundo, ¿no? Por entender el mare magnum de la realidad, como bien podemos. Un intento que, como sabéis, lleva muchísimos años, lleva por lo menos en lo que llamamos Occidente 2500 años y seguimos en esas. Lo cual implica nuevamente que las explicaciones, como decía César con el ejemplo de Tycho y de Galileo y tal, de Kepler, las explicaciones no son nunca últimas, últimas en ese sentido casi que cronológico, ¿no? Y es más, hablando de lo cronológico, cuando un griego, un filósofo griego antiguo, piensa en los principios, no siempre está pensando en lo primero, en el tiempo, en lo protos, sino que también está pensando muchas veces, o en vez de eso, en lo arjé, en lo arcaico, en lo principial, y no es lo mismo lo primero en sentido cronológico que en sentido principial, ¿no? Y ahí está esa diferencia entre protos y arjé. Entonces, ¿qué quiero decir nuevamente? Que la metafísica no hace metafísica para explicarle al químico por qué sus asuntos químicos son los que son. Hace metafísica para entender un momento de la realidad como bien puede y en la medida en que pueda. Ahora, cuando el científico, cuando el químico se pregunte, ¿por qué no acabo de cerrar el asunto de la química,
de una vez y para siempre. Cuando lo haga, pues podrá ver en la filosofía o en ciertas filosofías, esperemos la que esté a la altura de los tiempos, de decir, ah, vale, es por esto. Es porque en tanto que en realidad la realidad es abierta, la realidad es más, la realidad ha de sí, la realidad y entonces ahí está. Cuando se carece de eso, piensa por ejemplo en el estadio de la física a finales del siglo XIX, concretamente en el 1900, cuando se carece de eso, se pregunta uno, estamos ya, o se preguntaron, o se dijeron a sí mismos, ya estamos por terminar la física. Nos faltan unas cositas en termodinámica y poco más. Ya lo tenemos todo. Resultó que no fue así, ¿no? El famoso 1900, todo lo de Planck y todo esto que ya sabemos. Claro, ¿por qué pasó eso? Porque primero el filósofo puede explicar, por ejemplo, cómo se dio esa soberbia de la razón científica para creer tenía todos los pelos de la burra en la mano. Y al mismo tiempo puede explicar por qué justamente no tenía todos los pelos de la burra en la mano y al contrario, no los puede tener, ¿no? En ese sentido. Eso es explicativo, que explica por qué las partículas elementales se mueven como se mueven, claro que no, porque eso no es una pregunta filosófica, esa es una pregunta física y de cierta física. Porque la termodinámica de procesos irreversibles, bueno, no sé, la física de fluidos tampoco se pregunta eso, ¿no? Cierta física es la que se pregunta. Entonces, las explicaciones filosóficas son de cierta índole y servirán para aclarar ciertos aspectos de la ciencia en general o de algunas cuestiones que los científicos en concreto se pregunten. Por ejemplo, eso, ¿por qué creíamos que teníamos acabado el chiringuito cuando en 1900 resultó que no y que nos falta un montón y que no parece que esto vaya a acabar, ¿no? Y ahí el filósofo o la filosofía, el científico puede hallar en la filosofía esas explicaciones, esas posibles respuestas, pero no respuestas a sus preguntas de corte científico, porque esas son preguntas científicas, eso solo lo responde el científico. Sí, no, pero a ver, evidentemente no, el filósofo no tiene que responder las preguntas químicas y puede parecerte que es una pregunta distinta a la que estaba haciendo ahora que antes, pero en el fondo es la misma, porque tú dices, ¿qué explica la filosofía? Una posibilidad es que la filosofía explique por qué cambian las cosas, que esa es la pregunta, una de las preguntas de Aristóteles. Entonces, en el caso de la reología explica por qué la realidad es dinámica. No, no lo explica. Porque lo que se queda es en la factualidad de la realidad, que es convertible con el dinamismo. Entonces, la explicación no va a un grado superior, como en Aristóteles. Entonces, si la explicación no va a un grado superior, lo que estoy diciendo ahora es, bueno, pues por lo menos tendrá que decir algo a la vuelta, que no va a ser la respuesta a las preguntas químicas. Pero si tú, por ejemplo, el libro lo empiezas diciendo que a la gente le interesa la realidad porque le interesa, yo qué sé, llegar a fin de mes, la guerra de Ucrania, lo que sea, pues entonces la pregunta es, bueno, ¿y la reología qué tiene que decir sobre esas cosas? De una vez que ya sabemos que la realidad da de sí, es dinámica, no sé qué, a la vuelta, ¿tiene algo que decir sobre estas realidades que han hecho que nos interesemos o no? Y eso es lo que yo digo, que no es que no se pueda hacer, sino que es lo que más falta por hacer. Y no sé si puedes explicar algo o no puedes explicar algo o haces otra cosa distinta de explicar, no lo sé. O sea, tú dices, ¿por qué la realidad es dinámica? Eso no lo explica ya la reología. En cambio, otro filósofo diría, pues porque hay otra cosa después que explica por qué es dinámica, ¿no? Nuevamente, el, o sea, explicar no es necesariamente ir a apelar a otra cosa. Y máxime cuando la filosofía que estás haciendo, reológica en este caso, es, como tú bien has dicho, factual en este sentido, apela a la factualidad. O si queremos utilizar el calificativo este subiriano, intramundana, ¿no? Sería como una especie de, bueno, ya llegamos hasta aquí, la realidad por ser realidad es dinámica, pero ahora, ¿por qué dinámica? O sea, ahí se violaría, digamos, ese principio de factualidades. Y lo mismo pasaría en todo caso a Aristóteles y a esta gente. Es decir, vale, hay movimiento porque hay un primer motor. Y ahora pregúntele usted, o sea, esa misma actitud, digamos, inquisitiva que tienes es, ¿y ese motor inmóvil, por qué es tan inmóvil? ¿O por qué mueve ese inmóvil? ¿Por qué, y por qué? Y entonces, esa idea de explicación, digamos, infinita en ese sentido, pues creo que tampoco es, no sé, tampoco explicaría, no llevaría explicaciones, ¿no? Pero independientemente de esa que también se le podría, esa crítica que también se le podría hacer a Pero cualquier que no otro, es una, segundo pero que no es factor. una crítica, Carlos. Que yo no estoy diciendo Bueno, esa que pregunta la que tú. reología no esté bien porque no da la explicación última. Estoy diciendo que si la explicación no la da en ese sentido, porque decide legítimamente que no hay que dar esa explicación porque hay factualidad intramundana, entonces
digamos, Pero la tendrá que dar en otro sentido. es allá a lo que yo quería llegar, que no es una decisión, es la explicación. O sea, a Aristóteles se le pregunta por qué las cosas se mueven y dice porque hay un primer motor. A la metafísica del siglo XXI se le pregunta ¿y por qué hay dinamismo en en cada cosa tal y como es? Y la metafísica del siglo XXI responde porque es realidad. Es decir, esa es esa es la explicación. No es como ahora que haya que preguntarle, bueno, ¿y por qué la realidad es dinamismo? Bueno, ¿y por qué el primer motor es tal? O sea, si ves, o sea, la misma pregunta se le puede hacer a los dos. Es la respuesta que se da en cada caso y en virtud pues de lo que se pueda responder en determinado tiempo, ¿no? Pero es que es esto, no es como ahora preguntar, bueno, ¿y por qué la realidad es dinámica? No, es que el que la realidad sea dinámica es la explicación de los dinamismos talitativos. Ahora, tú puedes preguntar, sí, podemos preguntar muchísimas cosas. El tema es, ¿tienen sentido, así como se habla de sentido físico, tal, sentido biológico, ¿tiene sentido metafísico? Pues probablemente no. O sea, hay preguntas que no tienen sentido metafísico, no tienen sentido al interior de la filosofía, no solo de este tipo, muchas otras, ¿no? Y lo que quiero decir es eso, no es una opción de decir, ya llegamos hasta aquí, ya no vayamos a nada más porque entonces nos salimos a lo extramundano y estamos violando, no, sino decir, en la medida en que la filosofía es una marcha histórica que viene desde hace 2500 años, etcétera, y en virtud de las necesidades de nuestro tiempo, de cómo la era está pariendo sus propios problemas y tal, la respuesta a la que se llega es que la realidad es dinámica. Y entonces esa es la explicación de los dinamismos calitativos. Es decir, si las cosas tienen tal o cual dinamismo, es porque son reales, nuevamente. No, nada más les está moviendo. Es porque están en realidad. Esto es, además de que no solamente es una explicación, yo creo, una ganancia, una ventaja metafísica teórica crucial. Crucial, porque lo que se está diciendo es precisamente que contra muchas de las filosofías del pasado, y por las razones que hayan tenido en su tiempo, contra todas ellas, lo que se está diciendo es que las cosas no necesitan de un agente externo a ellas para ser lo que son, que la realidad no necesita algo trascendente para ser lo que es, y este bombazo metafísico que daría la reología, no solo ella, naturalmente, montada en una tradición y en otros autores y lo que sea, pero que estaría también dando la reología, esto es, o sea, que esto parezca una trivialidad, yo no lo veo, al contrario, ¿no? O sea, es un bombazo decir que justamente el devenir de lo real no lo dinamiza la concepción, el concebir de la razón, sino que es el arrastre de la realidad el que me hace a mí pensar y concebir de determinada forma, ¿no? Y, o sea, es un bombazo, no se necesita nada trascendente para entender lo trascendental. Y esto me parece de una profundidad, de una fundamental metafísica crucial. Y por último, y ya os doy la palabra, eso que aparece en el primer libro, claro, ahora porque no estamos hablando del libro, ¿no? Pero lo sacaste. La pregunta por la realidad cotidiana, pero bueno, que no solamente cotidiana, también se dan ejemplos de ciencia y tal, que aparece en el primer capítulo. Eso es, digamos, la misma realidad, digamos, de la que se estaría hablando en los otros capítulos, ¿no? Revierte sobre ello, tal. Justamente lo que estamos ahora leyendo, o sea, revisando en el momento del libro que estamos trabajando, que es el capítulo, no recuerdo cuál, 6 o así, estamos viendo que lo es. Es decir, no es, digamos, un ardid o un estratagema retórico empezar con una realidad pues que todo el mundo puede identificar, la realidad del peso de la guerra, del peso del exilio, etcétera, o lo que se quiera, y luego ponerte a hablar de la realidad como trascendental y tal, como que lanzaste el gancho y luego ahora ya. No, no. Lo que pasa que, como acabo de decir hace un rato, hay que ordenar las cosas. Entonces se presenta el problema y luego cómo se va desarrollando eso y cuál es el papel filosófico de la reología para poder justamente desenvolver eso y ver que en efecto eso que haya la reología como realidad es lo que desde el principio le afectaba al transeúnte cuando tiene la realidad de la guerra encima, cuando tiene la realidad de una logificación justamente de la realidad, eliminando a su pueblo y a su forma de construir lo real, etcétera. O sea que claro que es la misma realidad, cosa que por lo demás también creo es una ventaja de la reología que vuelve a darle estatuto teórico, sí, dignidad teórica a la realidad que vivimos muchos y que se vive, esa realidad dolorosa, como dice Ignacio Ellacuría por ahí, que sin embargo otras metafísicas no tomarían por reales.
porque dirían, eso es antropología, eso no es metafísica. No, no, cuidado. La realidad que de la guerra, del dolor, etcétera, es esa misma realidad que estamos ahora mismo poniendo en el ejemplo de dinámica. Porque claro, ese dinamismo no está escrito que tenga que ser todo esto positivo y fiesta y tal, ¿no? ¿No? Hay dinamismos muy, se diría en España, muy cutres. O sea, unos dinamismos que te fagocitan otros dinamismos. Unos dinamismos incluso, digamos, por decirlo así, en términos más o menos griego-latinos, antinatura, o sea, que se fagocitan la propia realidad, que en vez de dar más dan menos, y entonces dices, claro, es un más que significa que sin embargo minimiza las potencialidades de otro dinamismo, y eso es duro, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pues estoy de acuerdo en que siempre se puede pormenorizar y desarrollar todo mejor, y insisto todo el rato con lo mismo, y por lo tanto demostrar más que se está explicando. Pero, por ejemplo, en el propio ejemplo que ha dicho Carlos en el libro que estamos revisando, pues sí se puede a lo mejor dibujar una línea explicativa, en el sentido de que se ha hallado, se ha hallado que un par de trascendentales son más y otredad, y por eso siempre hay más logos, luego hay otros, y no hay uno que se los coma todo, que sea principial o que sea único o tal, sino que hay más otros logoi, que es una de las cosas que se está viendo, ¿no? Y eso a su vez dibuja ciertas implicaciones prácticas, sociales, políticas y tal cual, sin dejar de estar de acuerdo en que sí, evidentemente se puede hacer 400 páginas que sean solamente de filosofía social o solamente de filosofía política y tal. Pero además estaba pensando en otro ejemplo, y es que, por ejemplo, o sea, la realidad dinámica, dice la reología. Esto los emparenta un poco y eso también está escrito con las metafísicas del proceso. Pues también es otra línea explicativa en ese mismo sentido de refluencia de lo trascendental a lo talitativo, que si la realidad es proceso, si la realidad es dinámica, pues las quiescencias, las estabilidades que encontremos son, con todas las comillas que haga falta, apariencias con todas las comillas, montadas sobre un fondo que es en realidad dinámico, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo más o menos cercano que he utilizado en algunas otras charlas, el hígado en realidad es una higadización, además coyuntural, contextual, mientras mi cuerpo esté funcionando, etcétera. Lo que pasa es que como nosotros, pues, en tanto mamíferos de una serie, de una cierta línea filogenética, estamos acostumbrados a movernos entre cosas de cierto tamaño y de cierta estabilidad, pues y esto, por ejemplo, le gusta mucho a Javier Perejara decir que también lo dice el budismo, que es que estamos acostumbrados a la estabilidad, pero no hay nada estable. Lo mismo, o sea, si lo dice el budismo, lo dicen los procesualistas, y en este caso lo dice, lo halla también la reología. Y eso también es una línea explicativa. Cuando tú te encuentras una estabilidad, cuando tú te encuentras una quiesencia, en realidad es un dinamismo. Vale, me vale los ejemplos que habéis dado. Me refería a eso básicamente, a este tipo de cosas. Si queréis pasamos a la otra parte, que nos hemos enredado un poco en esta por mi responsabilidad, por mi culpa, por mi gran culpa. Y la pregunta que haría ahora sería, vale, en ese quehacer reológico, en el que, como ha dicho Carlos antes, la reología tiene que estar atenta no solo a los saberes científicos, sino a los saberes talitativos en general, a las religiones, a la etnografía, a lo que sea, a todo, básicamente. ¿Tiene algún lugar privilegiado y o diferenciado los saberes científicos respecto al resto o no? Porque muchas veces en el libro de Carlos y en otros artículos, él tiende, yo creo que por buenas razones, pero por eso lo pregunto, tú tiendes a echar mano de muchos, digamos, sobre todo de saberes científicos naturales y matemáticas a la hora de sacar conclusiones sobre el carácter trascendental de la realidad. Entonces, ¿eso es simplemente por una formación profesional tuya? ¿O es porque tienen una cierta prioridad o privilegio respecto a otros saberes talitativos? Esto es un melón y yo no sé hasta qué hora podamos estar, pero podríamos también luego continuarlo. Pero por no dejar de responder rápidamente, por lo menos, porque además tiene que ver con lo que decía del principio metafísico de responsabilidad física. Eh, digámoslo así, a ver, todo pensador, incluso el más modesto de ellos, como puede ser este servidor, tiene también su devenir, su dinamismo. Que por cierto, simplemente paréntesis a propósito por lo del dinamismo. Así es como la propia metafísica se ha criticado a sí misma
para decir, junto con la filosofía del proceso u otras, la reología incluida, que no hay sustancias metafísicas, ¿no? Ya, cierro paréntesis, volviendo a la segunda pregunta, segundo tema grande. Todo pensador tiene también sus dinamismos y sus procesos. Y en algún texto primitivo, probablemente, no sé si quedó publicado o no, quizás no sé si queda así en la tesis o tal, eso que ahora en reología, bueno, ahora desde hace ya bastantes años también, pero bueno, que ahora se llama principio metafísico de responsabilidad física, eh, en su momento surgió, aunque no sin ciertas razones concretas y que lo pudieran justificar, como una especie de estar científicamente informado, ¿vale? Científicamente, no etnográficamente, no tal, ¿no? Y esto era básicamente por cómo se estaba construyendo o cómo, sí, claro, los problemas que después darían a luz lo que sería la reología. Y esto era, pues, entre otras razones, pues una discusión concreta, pues con, digamos, filósofos más de corte fenomenológico, más de noológico, si quieres, en un sentido fenomenológico del término y tal, ¿no? Entonces, no digo que todos, ni mucho menos, pero ciertos pensadores de corte fenomenológico, pues tienen un cierto desapego, desprecio y tal, como también decías tú hace un rato, pues por las ciencias, porque en realidad, pues como tienen ese afán purista de la descripción pura y tal, pues todo lo que salga de ahí, y bueno, sea cuáles sean las razones. Y entonces, yo veía que eso filosóficamente es muy pobre, o me dice muy poco. O sea, ya puedo escribir 1000 tomos sobre la constitución de la conciencia y la conciencia, pero luego no digo nada de las cosas. Y yo creo que esas cosas pueden también ayudarme a entender por qué la conciencia es como es, ¿no? O sea, de hecho, hoy la filosofía de la mente básicamente está haciendo todo lo contrario, está estudiando el cerebro para saber lo que es la y así, ¿no? Entonces, excesos por todas partes. Pero bueno, en esas coyunturas, pues yo decía, aquí lo que hay es un déficit, hay una ignorancia, vamos a decirlo así, y una indiferencia, una irresponsabilidad respecto de lo que los demás hacen. Y a mí no me parece legítimo y cada vez se nota más en el propio proceso de la reología, en el propio cuerpo, digamos, que va ganando la reología, el filosofar en solitario. O sea, a mí eso me parece una irresponsabilidad absoluta, el generar sistemas de pensamiento y que yo genero una terminología esotérica en la que solo me entiendo conmigo mismo. Y ese amigo mismo, aunque seas tú o sea César o sean otros, es el sí mismo, hablándose sobre sí mismo. Eso me parece una irresponsabilidad absoluta. El filósofo solitario en el siglo XXI no tiene ningún parangón, ninguna donde sujetarse. Es un filósofo solidario. Y yo veía que una de esas cosas se daba precisamente en desconocimiento de la ciencia. Cuando, como hemos debatido todas estas 2 horas, pues es muy rico y nutrido saber qué está haciendo en la ciencia. Ahora bien, en ese sentido es cuando empieza a surgir esta idea de que tiene que estar la filosofía científicamente informada, que por lo demás no es una idea propia. Eso, lo de scientifically informed o incluso scientifically well informed, pues es muy típico también de ciertas filosofías anglosajonas, ¿no? Especialmente las naturalistas, que lo dicen así para criticar a otras filosofías anglosajonas, como la filosofía analítica, ¿no? Pero en ellos, informed significa lo que en latín significa informare y no notificare. Notificar es estar atento, es notificar, es dar noticia, es escuchar qué es lo que dicen los demás, pues para justamente no seas un anémico. Pero informare, en latín, como en inglés, significa dar forma, dar estructura. Y entonces, cuando estos filósofos, o así llamados filósofos, dicen que la filosofía tiene que estar científicamente informada, lo que dicen es que tiene que estar científicamente estructurada, que su estructura tiene que ser como la de la ciencia. Y eso tampoco es lo que yo quería decir. Y entonces, dando vueltas y luego ya conversando con más gente, con más reólogos y tal, no es científicamente responsable o científicamente informada, es físicamente responsable, en el entendido de que estamos hablando de la metafísica, que será físicamente responsable. Es decir, que para hablar meta de lo físico hay que estudiar o investigar eso físico respecto de lo cual hablaremos meta. Lo que decíamos hace todas estas 2 horas, hablaremos de las mismas cosas que cualquier saber talitativo, pero lo haremos desde la perspectiva trascendental. Pues ese trascendental es lo que en griego se llama meta, y por eso es la metafísica para hablar de eso físico, pero desde el meta tiene que hacerlo físicamente responsable, ¿no? Tiene que ser una responsabilidad física. Y eso implica entonces que tiene que estar atenta, y como decíamos, escuchar y demás a lo que dicen las ciencias, pero no solo las ciencias, ni mucho menos. Ni mucho menos. De hecho, pues los que están ahora pues con mis cursos o lo que sea,
lo que se ve es precisamente que hay una crítica constante precisamente a esa aparente superioridad de las ciencias o de un determinado pensar occidental y tal sobre otros saberes talitativos y especialmente sobre otros saberes talitativos construidos desde otros logoi que no son los occidentales, ¿no? O sea, que definitivamente el que la ciencia tenga una prioridad constitutiva respecto de los otros saberes para la filosofía, pues no es el caso. Ahora, que en la práctica mis ejemplos, mis tal, puedan ser traídos más de la ciencia, concretamente de la física, que de otras, yo creo que es algo que ha ido cambiando conforme he ido escribiendo. De hecho, en el tema de logos, pues traigo cosas desde los lenguajes semíticos, de los lenguajes nahuas o tal, mesoamericanos, etcétera, que ya no tienen que ver con la ciencia, pero claro, naturalmente siempre eso aparece. Y eso básicamente es una cuestión de hecho, no de principio, no de derecho. No es como que la reología tenga que pone en un cierto lugar privilegiado a la ciencia. Como digo, el principio metafísico, la responsabilidad física, es estar atento de lo físico. Y si voy a hablar de la constitución del logos y de tal y cual, pues tengo que estar etnográficamente informado, antropológicamente informado. Y ahí probablemente la física como tal, pues poco me pueda decir. Que yo en otros temas ponga más ejemplos de la física o de la matemática, sí. Y eso, pues como dices, es básicamente por la formación. Pero si yo tuviera más formación que la que tengo, que es lo que me gustaría, pues naturalmente también echaría muchos más ejemplos de... Y eso que ya pongo ejemplos de todo, ¿eh? Pero bueno, sí, que no hay una prioridad formal de las ciencias, ni mucho menos de la física respecto de las otras ciencias, respecto de todos los otros saberes cualitativos. Al contrario, como acabo de decir en la primera parte, filosofía y saberes cualitativos, sean o no occidentales o tal, están al servicio de la realidad, están tratando de entender qué es esto de la realidad. Y por tanto, la filosofía físicamente responsable, mientras más se nutra de los saberes cualitativos, más responsable será con eso real que dice querer investigar. ¿Quieres decir algo, César? Ahora amistosamente os pediría que nos volvamos a encontrar cuando se pueda en No, otro no, yo momento. lo que iba a proponer es directamente dejarlo aquí y encontrarnos otro día para hablar el segundo bloque. Bueno, ¿Te parece? recogiéndolo justo aquí, ¿eh? Sí, Porque, bueno, yo creo que pueden salir cosas muy guays cuando sigamos hablando sí. sobre las relaciones, cercanías, lejanías, semejanzas, diferencias entre los diferentes saberes cualitativos, porque además creo que es un tema de actualidad en el que tácitamente también vamos a dialogar con otras filosofías y que puedes tener muchas chichas entre nosotros y Mm, para otras personas. sí. Sí, a ver, es que realmente este fue el tema que dio lugar a la discusión, pero lo otro a mí es un tema que, sabes tú, César, que me ha interesado desde el principio siempre, lo del papel de los saberes cualitativos en la reología y en la filosofía en general, y probablemente he enredado un poco de más. Así que si queréis lo dejamos aquí y tratamos en otra sesión, pues eso, la filosofía de la ciencia propiamente dicha, si hay la verdad científica, si hay o no diferencia entre ciencias y otros saberes, y este tipo de cosas. Guay. Perfecto. Así abrimos boca para que el Eso es. espectador quede expectante, deseando saber más sobre, pues, esto de la ciencia y su papel en la filosofía. Pues muy bien. Despedida y abrazo. Muchas gracias. Gracias a los dos por la invitación y por la charla, las preguntas, hasta dónde llegamos, y por un buen viernes de metafísica, que esto tendría que ser así en todas las universidades. Pero bueno, ya sabemos lo que hay. Pues muchas gracias por mi Gracias. parte y un abrazo. Hasta luego. Esto fue Filosofía Fundamental.